Hola, buenas tardes a todos inversores y bienvenidos a un nuevo webinar de DeGiro en el que vamos a tratar una temática súper interesante como son los derivados financieros y las estrategias de coberturas con índices. Porque muchos de nosotros seguramente que estáis en vuestras casas tengáis productos financieros como acciones, ETFs o fondos de inversión que están expuestos a un índice en concreto o incluso a alguno de los países. Saber y conocer que hay herramientas dentro de los mercados financieros que nos pueden generar coberturas específicas puede ser un gran aliado, sobre todo en momentos de gran volatilidad y tensión en los mercados financieros. Porque muchos de nosotros seguramente contratemos un seguro de hogar, un seguro de la casa o incluso un seguro médico para protegernos ante eventos adversos. Pero sin embargo, muchos de nosotros no conocemos lo que es el seguro de la inversión. Y creo que durante el día de hoy va a quedar totalmente claro cómo funciona este tipo de productos y cómo los podemos utilizar realmente para generar esa cobertura. Y qué placer tener a mi lado a una persona totalmente conocedora de este tipo de productos, como es Enrique Castellanos. Bienvenido, es tu primer webinar con nosotros, así que nada, un placer tenerte aquí y esperemos que seas de muchísima utilidad a la audiencia con tu conocimiento. Muchísimas gracias, un placer estar con vosotros, Juanjo. Nada, Enrique Castellanos es el director del Instituto BME, una de las personas con mayor conocimiento dentro de España dentro de este tipo de productos. Así que hoy tenemos a un total experto y seguro que nos vas a dar un valor tremendo, sobre todo partiendo desde la base, ¿no? Entendiendo un poco cómo funcionan este tipo de derivados financieros, ir poco a poco construyendo ese conocimiento sólido, esos cimientos, para ir avanzando a estrategias y a cosas cada vez más avanzadas. Entonces, teniendo en cuenta esto y sabiendo que estos productos también tienen unos riesgos, aparte de los beneficios que puedan tener, es una parte fundamental entenderla y que creo que vamos a desarrollar con mayor detalle dentro del webinar de hoy. Me presento, mi nombre es Juanjo Martínez, soy analista del mercado español dentro de DeGiro en España y la verdad que voy a actuar como moderador, siendo vuestro público o vuestra voz dentro del webinar de hoy. Así que, ¿qué te parece, Enrique, si vamos con el disclaimer y empezamos con la presentación? Muy bien. ¿Vale? Esto no constituye asesoramiento de inversión, recomendación de inversión ni recomendación para comprar, vender o suscribir instrumentos financieros. La información se ha elaborado únicamente con fines educativos. Nada de lo contenido en estos seminarios web puede utilizarse ni copiarse sin el consentimiento previo de Flatex de Giro Bank Deutsche Branch. Las opiniones y previsiones no son vinculantes y pueden cambiar en cualquier momento. Invertir conlleva riesgos. Puede perder su inversión inicial. Los resultados pasados, las simulaciones o las previsiones no son un indicador fiable de los resultados futuros. Pues bueno, volvemos otra vez al webinar y creo que es buen punto de empezar dentro del apartado de los derivados, ese producto que realmente cuando empezamos como inversores se puede ver como algo complejo, volátil, un todo o nada, entenderlo más en detalle y ir poquito a poco construyendo esa base. Creo que va a ser totalmente interesante e importante ir poco a poco. Este webinar va a estar grabado por si acaso cualquiera se ha perdido en algún punto y quiere revisarlo y repasarlo de nuevo, pero vamos a llevar un hilo bastante claro para que la gente no se vaya perdiendo y sea bastante estructurado. Para ello, creo que para empezar, y es una pregunta que me imagino que muchos de los inversores dentro de casa se estarán haciendo, ¿qué es exactamente, Enrique, un derivado financiero? Pues un derivado es un producto cuyo precio depende del precio de otro producto, que es el que denominamos activo subyacente, y puede ser, el activo subyacente pueden ser acciones, pueden ser índices, pueden ser materias primas, pueden ser divisas, puede ser cualquier otro tipo de producto. En un producto derivado lo que vamos a hacer es una operación a plazo. Compramos hoy los productos, estaríamos hablando de operaciones de contado. Cuando compramos los productos en un momento posterior en el tiempo es cuando hablamos de productos derivados. Bueno, es un punto interesante, también esa opcionalidad que a lo mejor productos como las acciones, ETFs o fondos de inversión no tienen, de obtener un derecho o bien esa obligación de cara a futuro, puede ser bastante interesante. ¿Y qué te parece, Enrique, si vamos primero a desarrollar el concepto de los futuros financieros? Entramos en detalle y vemos exactamente qué significa. Entonces, primero de todo, ¿qué es un futuro financiero? Bueno, pues un futuro financiero es un producto que vamos a comprar en una fecha futura, que llamamos fecha de vencimiento,
en el que nos vamos a comprometer a comprar el activo. En el caso de comprar el futuro, nos comprometemos a comprar el activo en la fecha futura. En el caso de vender el futuro, nos comprometemos a vender el activo en la fecha futura. Entonces, a día de hoy no estamos tomando ninguna exposición. Estamos tomando una exposición, perdón, pero no estamos comprando absolutamente nada porque lo vamos a hacer en una fecha futura. En eso consiste el producto. Vale, has comentado también el hecho de esa diferencia, ¿no?, de comprar a futuro o de tener un producto a valor presente. No sé si nos puedes desarrollar un poco más en esa diferencia entre en qué se basa tener un activo a valor presente y comprarlo en los mercados a comprar, por ejemplo, un futuro financiero de un índice o en cuestión. Bueno, en el caso de las acciones, cuando nosotros compramos las acciones, pagamos la totalidad de las acciones. Cuando compramos un futuro, tenemos la obligación de comprar un activo en una fecha futura y por lo tanto no tenemos que pagar absolutamente nada por ese activo, porque todavía no lo hemos comprado, nos hemos comprometido a hacerlo en una fecha futura. Lo que vamos a hacer hoy es, para asegurar que se produce esa operación en la fecha futura, lo que nos van a coger son unas garantías. Y una vez que tenemos esas garantías, todos los días nos van a ir haciendo liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias, es decir, nos dan lo que ganamos, nos quitan lo que perdemos todos los días para asegurar que cuando llegue la fecha del vencimiento se realiza la operación correspondiente. No, creo que has entrado en un punto súper interesante que seguro y que vamos a desarrollar luego, como son esas garantías de cara a la apertura de un contrato de futuros. Pero quiero entrar primero en detalle a saber cómo realmente se gana dinero en un producto así como un futuro, para que la gente lo entienda. La exposición, si alguno de nuestros oyentes ha comprado acciones alguna vez, pues la exposición es prácticamente la misma. Podemos comprar un futuro, en el argot lo llamamos estar largo del futuro. Si hemos comprado en 100 y sube a 110, pues hemos ganado 10, si cae a 90, pues hemos perdido 10. Eso sería la exposición alcista, ¿no?, la exposición compradora. Pero también en un futuro podemos tomar una exposición bajista, es decir, poder invertir o esperar que el activo caiga. Esto, hacerlo con acciones, es relativamente complejo porque tenemos que pedir prestadas las acciones a alguien para luego venderlas en el mercado, para luego volver a recomprarlas y devolvérselas a la persona que nos las ha prestado, cosa que no es sencillo ni trivial. Lo hacen sobre todo institucionales o los profesionales. En el caso de una venta de futuro, podemos vender el futuro. No es necesario tenerlo previamente, podemos tomar una exposición bajista o estar corto, como llamamos en el argot, vendemos en 100, si cae a 90 ganamos 10, recompraríamos a 90, ganaríamos 10, si sube a 110 pues estamos perdiendo 10. Por lo tanto, podemos tomar una exposición alcista comprando el futuro o tener una posición bajista vendiendo el futuro. Es una posición muy interesante, la posición bajista, porque luego veremos cuando nos metamos en la cobertura cómo esta es precisamente la posición que vamos a tomar en la cobertura, porque nos va a compensar las pérdidas que pueda tener la cartera. Pero insisto, es importante que en el caso de las acciones, el camino que conoce todo el mundo normalmente es comprar para luego vender. Sin embargo, en los futuros podemos comprar y luego vender, o podemos vender y luego comprar. No tenemos por qué seguir el mismo camino. No, y también el hecho de que los futuros, al final el producto está hasta un periodo determinado de tiempo, que es cuando se va a generar realmente esa obligación para comprar o vender el futuro en cuestión, depende de la posición que tomemos. Quiero matizar, Enrique, un poco en relación a ese ponerse en corto. Sí que lo vamos a desarrollar más como estrategia de cobertura posteriormente, pero para que a la gente le quede claro exactamente cómo realmente te pones en corto en un futuro y cuándo realmente ganas dinero o pierdes en él. Bueno, pues directamente podríamos vender el futuro, ya sea sobre una acción o sobre un índice, vendemos el futuro y podemos esperar hasta la fecha del vencimiento. En la fecha del vencimiento se deshace la operativa. Si el precio ha caído, pues ganaremos todo lo que haya caído el precio. Si el precio ha subido, perderemos todo lo que haya
subido el precio, pero no tenemos por qué esperar hasta la fecha del vencimiento. Es decir, en cualquier momento tenemos el futuro vendido, podemos recomprarlo sin ningún problema. De hecho, hay mucha gente que se dedica al trading intradía que utiliza los futuros para comprar y vender rápidamente en el mismo día, ¿no? O sea, que podemos hacerlo, no tenemos por qué esperar hasta el vencimiento, en cualquier momento podemos deshacer nuestra posición. No, es una cosa interesante, Enrique, esto que comentas, sobre todo por el hecho de que muchas veces nos lía al ponernos en corto en una posición, que realmente para cerrarla es simplemente hacer la compra de ese producto en cuestión para cerrar totalmente el contrato de futuro, cosa que es bastante interesante y a tener en cuenta también para que los inversores sepan cómo funciona. Es importante que, bueno, como veremos un poco más adelante, los futuros tienen diferentes vencimientos. Si nos hemos puesto corto en un futuro o largo en un futuro y queremos cerrarlo, tenemos que realizar la posición contraria en el mismo vencimiento, porque como lo hagamos en dos vencimientos distintos, estaremos en uno largo y en otro corto. O sea, tenemos que hacerlo en el mismo vencimiento para que se cierren los contratos. No, eso es también un detalle imprescindible y lo veremos seguramente luego a lo largo del webinar. Por ejemplo, en el caso del IBEX 35 o cualquier otro índice, vamos a ver una lista de futuros con diferentes vencimientos. Entonces, hay que tener en cuenta si estás expuesto a X vencimiento y te has puesto en corto o te has puesto en largo, para hacer la operación contraria tienes que estar en ese vencimiento. Así que es un matiz súper interesante. Y en relación a un poco más, adentrándonos dentro de este futuro, ¿qué cosas, qué aspectos hay que tener en cuenta? Hay este concepto de multiplicador, por ejemplo, dentro de los futuros, creo que es un concepto que es bastante interesante y que los inversores van a tener que tener muy en cuenta en ello. No sé si nos puedes comentar algo más de ello. Bueno, el caso de los futuros es importante porque siempre viene asociado un multiplicador al futuro. En el caso de los índices están expresados en puntos y para pasarlos a euros hay que aplicar este multiplicador. En el caso de las acciones, pues hay que aplicarle el multiplicador en acciones. Por ejemplo, normalmente los futuros sobre acciones suelen ser paquetes de 100 acciones, ¿no? Entonces, al precio del futuro hay que multiplicarlo por 100 acciones. En el caso de los futuros de índice, que es lo que nos ocupa hoy, pues hay que aplicarle el multiplicador. Y además, dentro del mismo tipo de índice tenemos diferentes multiplicadores. Por ejemplo, en el caso de IBEX 35, que lo llaman a veces la gente el futuro grande, pero vamos, es el futuro de IBEX 35, tiene multiplicador 10 euros, mientras que el mini IBEX tiene multiplicador 1 euro. Es decir, si el IBEX vale 15.800 puntos, para pasarlo a euros estaríamos hablando de 158.000 euros en el caso del IBEX grande y 15.800 euros en el caso del IBEX pequeño. Lo mismo ocurre con SP500, con DAX, con Eurostoxx, cada uno tiene su propio multiplicador. El tema de los multiplicadores es que además tienen multiplicadores grandes y pequeños. Por ejemplo, el mini SP500, al igual que ocurre con el IBEX 35, también tiene, o sea, el SP500 tiene un mini y tiene un micro. Tiene multiplicador $50 o multiplicador $5. Entonces, ahí cada inversor tiene que elegir cuál es el tamaño del contrato que mejor se le adecue. Y también el hecho de que tener en cuenta de que no se pueden abrir contratos fraccionados de, por ejemplo, medio contrato de un futuro o medio del otro. Hay que tener en cuenta ese valor del multiplicador de cara a abrir esa posición para más o menos saber a qué estamos realmente expuestos con el futuro en cuestión. Creo que vamos a ir un poco en relación a otro concepto que es uno de los más temidos por muchos de los inversores y hay que tener un gran conocimiento de ello antes de abrir una posición, como es el apalancamiento. No sé qué nos puedes comentar de este apalancamiento y qué relación tiene con los futuros en cuestión. Bueno, a ver, el apalancamiento es un tema siempre recurrente cuando hablamos de futuros porque el producto permite apalancarse. También hay que decir que el tomar una posición en un futuro no implica estar necesariamente apalancado, depende de un poco del valor que nosotros tengamos en cartera. Entonces, lo que sucede es que para tomar una posición en IBEX
que antes hemos comentado, si está, por ejemplo, a 15.800 puntos, el IBEX grande son 158.000 euros, pues nos van a hacer depositar una cantidad de dinero en garantías, que suelen ser cantidades pues, del 15%, del 10%, del 20%, son cantidades, dependiendo del activo subyacente, nos pedirán más garantías o menos garantías, pero normalmente es una cantidad pequeña. Entonces, claro, si tú tienes que depositar, en lugar de 158.000 euros, tienes que depositar solamente 15.000 euros o 20.000 euros, pues entonces el problema que tienes es que tienes una posición por la cual has pagado 20.000 euros, pero tienes una posición que estás ganando o perdiendo a razón de 158.000. Si sube un 5% el índice IBEX 35, subes el 5% de 158.000, pero si cae un 5%, pierdes el 5% de 158.000. Por lo tanto, el tema del apalancamiento es muy importante y todos los inversores tienen que saber exactamente cuál es el tamaño que tiene su posición, cuál es el nominal que tiene el contrato. Por eso es muy importante que miremos siempre en todos los mercados, tenemos siempre muy visible lo que son las especificaciones de los contratos, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos las especificaciones del futuro del IBEX, donde nos dice cuál es el multiplicador. Esto es fundamental para saber cuál es el tamaño del contrato. Aquí, por ejemplo, en la siguiente diapositiva, pues tenemos el mini SP500 del Chicago Board Options Exchange, donde también nos dice, bueno, en este caso es el Chicago Mercantile Exchange, donde nos dice exactamente cuál es el multiplicador, los meses que hay vencimiento, el tick size del contrato. Es decir, también es muy importante conocer cada uno de los contratos, cómo funciona. Al final, un futuro de SP500 o un futuro del IBEX esencialmente es lo mismo. ¿En qué lo diferencia? En que uno tiene un tamaño, otro tiene otro tamaño, uno tiene vencimientos trimestrales y otro tiene vencimientos mensuales, uno se mueve de un punto en un punto, que si aplicamos el multiplicador de 10, pues estaríamos hablando de que en cuanto se mueva un punto ganas o pierdes 10 euros. En el caso del SP500, por ejemplo, que se mueve de 0,25 en 0,25 a multiplicar por $50, cada 0,25 que se mueva ganamos o perdemos $12,50. Es decir, este tipo de cosas hay que conocerlas. Y en el caso de los futuros, más concretamente, cuando vemos todos los vencimientos, es importante destacar que en el caso del IBEX, del SP500 y de la mayor parte de los futuros, bueno, hay algunos futuros de volatilidad o del West Texas y tal, que sí que tiene liquidez varios vencimientos, pero lo normal es que el que tenga liquidez sea el de primer vencimiento. Entonces, se suele tomar posición en el futuro de primer vencimiento. Y cuando va a llegar ese vencimiento, si queremos seguir teniendo exposición a ese futuro, tendríamos que hacer lo que se llama el rollo o el rollover, y es deshacemos de la posición que tenemos en el primer vencimiento y volvemos a tomar posición en el segundo vencimiento, que dentro de muy poquito tiempo se va a convertir en el primer vencimiento y que en ese momento está cogiendo ya mucha liquidez, ¿no? Ahí vemos, por ejemplo, un par de pantallas, la pantalla de profundidad del IBEX grande, la pantalla de profundidad del IBEX mini, y bueno, pues vemos que podemos estar comprando y vendiendo en cualquier momento. Es un producto que está cotizando y no tenemos por qué llegar hasta el vencimiento. De hecho, al vencimiento llegan pocas posiciones. Lo normal es que la gente tome posición y deshaga antes de que llegue el vencimiento. Este producto, además, también ese hecho que acabas de comentar de cerrarlo y ir abriendo en cualquier momento, tú cuando abres un futuro realmente estás teniendo la obligación en un futuro concreto, a ese vencimiento, a comprar el subyacente en cuestión. Por lo tanto, a la hora de la apertura se requieren esas garantías, que ahora lo desarrollaremos más en detalle, pero realmente no te sale efectivo de la cuenta. Es simplemente que esas liquidaciones que van pasando diariamente se van ingresando o se van retirando en la cuenta del cliente, dependiendo de la posición y de lo que haya hecho el índice o el subyacente en cuestión. Yo creo que es una cosa también bastante interesante. Por otro lado, me pongo en situación de la audiencia y a mucha gente el apalancamiento le puede dar como algo de pánico. Es decir, ponerse en una posición y que le pidan unas garantías, pero realmente estar expuesto a una mayor variación del precio puede ser una cosa que muchos inversores no estén y no tengan esa tolerancia al riesgo, como puede ser otros que sí. Entonces, realmente, ¿qué cosas hay que tener en cuenta para este efecto del apalancamiento? ¿Cómo mitigarlo?
Bueno, fundamentalmente lo que tenemos que tener en cuenta es cuál es el tamaño del contrato y cuánto dinero tengo en la cuenta. Si yo tengo 158.000, bueno, vamos a coger el mini porque 158.000 euros es muy grande, pero si yo tengo 15.800 euros en la cuenta y compro un futuro de IBEX mini que tiene multiplicador 1 euro y que tiene un nominal de 15.800 euros, no estoy apalancado, estoy ganando o perdiendo en ese contrato exactamente lo mismo que tengo en la cuenta. En ese caso no tenemos ningún tipo de apalancamiento. Pero claro, si me hacen depositar 1.350 euros de garantía o 1.400 euros de garantía por una posición que son 15.800 euros, pues claro, estamos hablando de que estamos apalancados varias veces, ¿no? Tú con 5.000 euros en la cuenta puedes tomar una posición por 15.800 euros, sí, te van a quitar de los 5.000, te van a quitar una parte de garantías, pero puedes tomar una exposición por 15.800 euros. Y esto es muy peligroso, porque claro, estás ganando o perdiendo a razón de 15.800 euros, pero en la cuenta solo tienes 5.000 euros. Entonces, claro, hay un efecto multiplicador de los beneficios, que esa es la parte bonita que mira todo el mundo, pero también tenemos un multiplicador de las pérdidas. Y entonces una pérdida de un 5% que puede ocurrir en cualquier momento en los mercados financieros se te convierte en una pérdida del 15%. Y si cae algo un 10%, estás perdiendo un 30%. Quiero decir que al final recuperar una pérdida del 30% pues supone que tiene que subir muchísimo el activo para que podamos recuperar. Al final, el problema es que aquí no hay atajos. Si la gente que quiera ganar muy rápidamente utilizando mucho el apalancamiento, normalmente va mal. Entonces, yo lo que aconsejo a la gente es que utilice el apalancamiento con muchísima moderación y, sobre todo, una vez que conozcan muy bien el producto. Y, evidentemente, este webinar lo hacemos para ver si la gente conoce la flexibilidad y las bondades que tiene el producto, pero obviamente es un producto complejo y hay que conocerlo profundamente antes de que nadie se lance a tomar posiciones en este tipo de productos. No, por supuesto, y es importantísimo antes de invertir, de entrar en los mercados financieros, de coger exposiciones a ciertos productos, estar bastante educados. Y yo creo que es una de las maneras interesantes a través de recursos como el de hoy, que realmente pueden llevar a cabo al inversor a aprender en relativa profundidad sobre estos productos e ir familiarizándose poco a poco para, si realmente le conviene o no, entrar en esa posición. En relación también al apalancamiento, hay un concepto que también es importante entender, que son las famosas margin call. Es decir, puedes estar en una situación, como ha comentado Enrique, de gran apalancamiento y que por circunstancias ajenas a ti, que el broker, en este caso de Giro o cualquier otro, te solicite realmente o bien unas garantías antes de un tiempo determinado o bien te cierra la posición. Entonces puede llevar a cabo situaciones indeseadas que realmente el inversor quisiera mantener esa posición o esperar a cierta recuperación y no poder por el hecho de estas garantías que el cliente no tiene por ese apalancamiento. Entonces es un hecho también importante a tener bastante en cuenta. También hemos hablado un poco de multiplicador, hemos hablado del efecto apalancamiento de los futuros. Creo que un aspecto interesante para entender un poco cómo se funciona un futuro y cuánto van ganando poco a poco los clientes o van perdiendo es el concepto del tick size. Creo que es una cosa relevante que los inversores deben de tener en cuenta a la hora de entrar en un futuro. ¿Qué nos puedes comentar un poco sobre este tick size? Bueno, a ver, cada contrato se mueve de una determinada manera. Hay contratos que se mueven de un punto en un punto, como pueda ser el IBEX o como pueda ser el Eurostoxx. El SP500 se mueve de 0,25 en 0,25, es decir, cada índice se mueve de una determinada manera. Si a lo que se mueve el contrato le aplicamos el multiplicador, es lo que llamamos el tick size, lo mínimo que puedes ganar o perder en una posición. Si compramos un futuro mini a 15.800 y lo vendemos a 15.801, pues estaremos ganando 1 euro. Si cae a 15.799, pues estaremos perdiendo 1 euro. Pero claro, en el caso del futuro mini, el mini, por ejemplo, se mueve de 5 en 5. Así como el futuro grande se mueve de 1 en 1, en el futuro mini se mueve de 5 en 5. Entonces, estaríamos hablando de, aunque tenga multiplicador 1 euro, lo mínimo que puede moverse el IBEX mini es pasar de 15.800 a 15.805.
y ahí estaríamos hablando que tiene un tick size de 5 euros. En el caso del SP500, pues se mueve de 0,25 en 0,25. Si le aplicamos los $50 de multiplicador, el tick size son $12,5. Si compras a 6.700 y vendes a 6.700,25, pues estás ganando $12,5. Es decir, a lo que se mueva el contrato hay que aplicarle el multiplicador. En el caso del IBEX grande se mueve de 10 en 10, se mueve de un punto en un punto y como tiene multiplicador 10, ganamos o perdemos de 10 en 10. Pero en el caso del IBEX mini se mueve de un punto, se mueve de 5 en 5 y aunque tenga un multiplicador de un punto, el tick size son de 5 euros. Vale, entonces, para quedarlo claro, tener en cuenta cómo se mueve el precio, si se mueve de 1 en 1, de 5 en 5, y también cuál es realmente ese tick size que tienen los productos, para saber cuál es la pérdida o ganancia que van a tener por posición que se vaya moviendo o unidad que se vaya moviendo el futuro. Súper interesante. Pero ahí, efectivamente, como hemos dicho, hay que acudir al mercado en cuestión, donde cotiza ese producto. Si es IBEX, pues hay que acudir a MEF. Si es el SP500, al Chicago Mercantile Exchange, porque ahí es donde nos vamos a encontrar las especificaciones del contrato. Y todos los mercados lo tenemos muy a la vista para que todos los inversores lo puedan ver, porque es una información muy importante y muy relevante antes de tomar una posición ahí. Estupendo. Hemos hablado de multiplicador en futuros, hemos hablado de apalancamiento y de tick size. No sé si hay algún aspecto más que los inversores tengan que tener en cuenta a la hora de operar con este tipo de productos. Los vencimientos, fundamentalmente. Como hemos dicho, en el caso de los futuros vamos a tener muchos vencimientos abiertos, pero el líquido, el que tiene más liquidez, es el de primer vencimiento. Entonces es en ese futuro de primer vencimiento es donde todo el mundo va a estar tomando posición. Que no tenemos por qué llegar hasta el vencimiento, que en cualquier momento lo podemos deshacer. Y si alguien necesita, por ejemplo, en el caso del IBEX 35, los vencimientos son mensuales. En el caso del Eurostoxx, pues son trimestrales. Entonces, hay que ver si tienes vencimientos mensuales o tienes vencimientos trimestrales. Siempre tomar posición en esos primeros vencimientos y en el caso de que quieras tomar una exposición más allá de ese primer vencimiento, pues vas a tener que realizar el rollover, que es deshacer la posición en el primer vencimiento y volver a tomar posición en el segundo vencimiento. Y súper interesante también el hecho y entender que al final un futuro es un mercado en el que varios inversores se posicionan en largo y en corto contra el producto subyacente en cuestión. Entonces siempre va a haber una contrapartida ahí, ¿no?, que realmente le estés vendiendo. Entonces, pues tener en cuenta esos vencimientos puede ser que, a lo que comentas tú, a vencimientos más cortos, que el volumen y la intensidad que hay en ese mercado sea mucho mayor, que, por ejemplo, a una más alargada, ¿no? Eso es. Siempre los primeros vencimientos aglutinan toda la liquidez y según se va acercando la semana del vencimiento, normalmente en renta variable suelen ser los terceros viernes del mes del vencimiento. Esa semana del vencimiento empieza ya a coger mucha liquidez el segundo vencimiento, que dentro de poco se va a convertir en el primer vencimiento. Y entonces, ¿por qué? Porque todos los inversores o toda la gente que tiene exposición en el primer vencimiento, comprador o vendedor, se quiere pasar al siguiente vencimiento y por eso el segundo vencimiento va a ser muy líquido y se va a poder hacer de una manera muy eficiente siempre que lo hagamos en la semana del vencimiento. Tradicionalmente, cuando quedan 2 o 3 días al vencimiento es cuando empiezan a coger mucha liquidez los contratos, cuando podemos pasar de un vencimiento a otro más fácilmente y con menos coste. Yo creo que hemos entrado muy y bastante en detalle en relación a conocer los primeros pasos dentro de los futuros. Menciono a la audiencia realmente que le está interesando bastante este contenido y que si va a ser grabado, no os preocupéis, este contenido lo vais a poder ver más en detalle de cara al futuro. Lo pasaremos próximamente dentro de la plataforma de Giro para que lo podáis ver y cojáis el enlace y lo podéis utilizar sin ningún tipo de problema. No sé y desconozco, no sé si me podéis confirmar, audiencia, si nos estáis escuchando, porque veo a gente que está teniendo problemas de comunicación. Si nos podéis dar confirmación de que está todo bien, de cara a seguir al siguiente punto. Vale, parece que sí, que nos comentan que sí que está todo correcto. Por lo tanto,
¿Qué te parece, Enrique, que pasemos directamente al segundo derivado, que quizás también sea bastante interesante, que son las opciones? ¿Qué son realmente estas opciones? Bueno, las opciones, como indica su propio nombre, lo que tenemos es la opción a decidir en la fecha del vencimiento. En los futuros, si comprábamos ese futuro, teníamos la obligación de comprar en la fecha del vencimiento. Si vendíamos el futuro, teníamos la obligación de vender en la fecha del vencimiento. En el caso de las opciones, lo que vamos a tener es el derecho a decidir si queremos comprar o no queremos comprar, o si queremos vender o no queremos vender en la fecha del vencimiento. En opciones tenemos dos tipos de opciones, tenemos opciones call y tenemos opciones put. Las opciones call son opciones de compra, las opciones put son opciones de venta, y son dos tipos de productos completamente distintos. Las opciones call, la gente que las compra, su contrapartida son los vendedores de las opciones call, y cuando la gente compra opciones put, su contrapartida son los vendedores de esas opciones put. Entonces, aquí tenemos una pantalla de MEF, donde bueno, es algo estándar en todos los mercados del mundo. Siempre tenemos a la izquierda tenemos las opciones call, a la derecha tenemos las opciones put, y en el centro tenemos los strike o precios de ejercicio en los diferentes vencimientos. Porque otra de las cosas que también difiere de las opciones es que en el caso, de los futuros, es que en el caso de los futuros tenemos un precio al que compramos o vendemos. En el caso de las opciones decidimos cuál es el precio al que queremos comprar o vender, que será ese precio de ejercicio, o en algunos sitios lo llaman strike, el precio strike. Entonces, lo que veis en las columnas con los números en verde fosforito son las primas, que son el precio de la opción. Entonces, en función del strike, del precio de ejercicio que nosotros seleccionemos, vamos a tener un precio de la opción distinto, ¿no? Entonces, podemos elegir, básicamente, podemos elegir vencimiento que nosotros queramos, precio de ejercicio que nosotros queramos, y si queremos tener el derecho a decidir si queremos comprar, lo haríamos con calls, y si queremos decidir el derecho a vender en la fecha de vencimiento, sería con opciones put. Yo creo, Enrique, que sería necesario aclarar a la audiencia este concepto más de call y put, porque si llegas de nuevo, eres un inversor que estás interesado en este tipo de productos y entras ahí, te salen calls y puts directamente, quizás puede ser algo engorroso de entender. Entonces, si nos puedes matizar más en detalle estas call, ¿qué pasaría, por ejemplo, cuando compras? ¿Qué pasaría cuando vendes? O en estas puts, para el contrario, ¿qué pasaría cuando vendes y qué pasaría cuando compras respectivamente? No sé si nos puedes dar un poco más de detalle en relación a esto. Sí, cuando se compra una opción call, se paga una prima, la pagas el mismo día que compras la opción, tienes que pagar esa prima, es el precio de la opción, y lo que tienes es el derecho a decidir si quieres comprar o no quieres comprar en la fecha del vencimiento al precio de ejercicio, a cambio de esta prima. Entonces, los compradores de opciones tienen el derecho a decidir, y por lo tanto, si el activo subyacente en la fecha del vencimiento está por encima del precio de ejercicio, pues decidirán comprar al precio de ejercicio porque es más barato, entonces decidirán qué quieren comprar. Por el contrario, si el activo subyacente está por debajo del precio de ejercicio, pues no querrán comprar a un precio por encima del que está ahora en el mercado, y por lo tanto lo que van a decidir es no hacer absolutamente nada, y lo máximo que van a perder va a ser la prima que han pagado, ¿vale? Entonces, fíjate cómo es una posición donde tenemos unas pérdidas limitadas, lo máximo que vamos a poder perder es la prima, y tenemos unos beneficios ilimitados. Todo lo que suba el activo subyacente lo vamos a poder ganar. ¿Cuánto tiene que subir el activo subyacente? Pues hombre, el activo subyacente tiene que subir lo suficiente como para compensar lo que he pagado de prima, y por lo tanto ahí es donde tenemos el punto de break-even, ¿no? Para empezar a ganar netamente. Por encima del precio de ejercicio, todo lo que esté por encima del precio de ejercicio, el activo subyacente yo lo ejerceré, pero a partir del punto en el cual compensemos la prima que hemos pagado es cuando estaremos ganando dinero de manera neta, ¿no? Entonces, fíjate cómo tenemos una posición de pérdidas limitadas, beneficios ilimitados. Tengo que decir que la prima es una cantidad pequeña, y que es lo máximo que vamos a poder perder, pero también es importante considerar que es el 100%.
de lo que has pagado. Entonces puedes perder el 100% de lo que has pagado si te lo gastas en la prima. Entonces es un producto que tenemos que comprenderlo bien. Al final es también esa capacidad, ¿no? El hecho de tú compras un derecho a que en cierto tiempo puedas comprar ese activo a un precio fijo, independientemente de lo que pase con el mercado. Es como si quedas con otra persona y negociáis un precio futuro fijado, y la otra persona que está en corto pues toma ese riesgo a que el precio del contrato vaya o no en contra. Entonces, entender también en cuenta esa situación y que estás pagando una prima que puede ser que se esté negociando en un mercado, teniendo en cuenta el tamaño del contrato en cuestión. Sí que claro. Es súper interesante. Y luego, ¿quiénes son las contrapartidas de los compradores de call? Pues los vendedores de call. Los vendedores de call son unos participantes en el mercado que se ingresan la prima directamente. O sea, es interesante porque empiezas ingresando dinero, pero claro, a cambio tiene la obligación de hacer lo que le diga el comprador. Si el comprador quiere comprar en la fecha del vencimiento, el vendedor tiene la obligación de venderle el activo subyacente al precio de ejercicio en la fecha del vencimiento. Como vemos, es una posición que es completamente opuesta a la del comprador de call, donde el comprador de call tiene pérdidas, no ejercería el vendedor, se ingresaría la prima y ese es el máximo beneficio que puede tener, pero sin embargo, si el comprador de call quiere ejercer, todo lo que esté subiendo el activo subyacente lo va a poder perder el vendedor del call. Entonces, esta es una posición que tiene más riesgo, porque esta es una posición donde tenemos beneficios limitados, pero en este caso las pérdidas son ilimitadas. También lo podemos ver desde un prisma diferente, que es el hecho que tú tengas realmente el subyacente en cuestión, estés, por así decirlo, con la palabra cubierto en esa posición, y que vendas, por ejemplo, la situación de ejemplo de vender una call a un precio superior. En ese caso, realmente la pérdida no sería como tal ilimitada porque estás cortando, porque tienes el subyacente, pero realmente hay que tener en cuenta que la pérdida es también ese coste de oportunidad que puede ser relevante y un aspecto a valorar también de cara a utilizar o no este tipo de productos. Sí, a ver, me lo pregunta mucha gente. Cuando ven esta posición, entonces la gente te dice, ¿y quién vende calls? Porque es una posición en la que puedes ganar poco y puedes perder mucho. El ser humano no está preparado para esto, es el sesgo de aversión a las pérdidas que tenemos y no es una posición que nos guste demasiado. Como dices tú, Juanjo, efectivamente hay veces que lo que haces es tienes el activo comprado y directamente lo que haces es vendes una opción call a un precio de ejercicio normalmente por encima y en la fecha del vencimiento, si está por encima, te has asegurado un precio al que vendes, que está por encima, que no, pues te estás ingresando una prima. Aquí el problema, hablaremos, esto es una estrategia que se llama Covered Call o Buy Right, le dedicaremos un webinar específico a este tipo de estrategias, pues son unas estrategias muy interesantes que se utilizan mucho en los mercados financieros, pero ojo que también tenemos un riesgo importante porque si cae mucho el activo subyacente, aunque nos ingresemos una prima, vamos a estar perdiendo todo lo que caiga el activo subyacente, igual que cuando tienes las acciones, ¿no? Claro, ¿no? Y es un matiz también importante el entender este juego de los derivados y la amplitud de estrategias que nos pueden dar, tanto los futuros como las opciones. Al final no es un juego de también suma cero con otro comprador y vendedor, sino que si tienes un subyacente en cuestión, puedes jugar también con ese subyacente. Entonces es un aspecto súper interesante y que creo que a los inversores le debe de quedar totalmente claro. ¿Y qué opinamos acerca de las puts? Hemos hablado de las calls y ¿qué son exactamente las puts? Bueno, pues la put es precisamente la opción o el derecho a vender. En el caso de los calls teníamos derecho a comprar, en el caso de los puts es derecho a vender. El comprador de un put paga la prima y tiene el derecho a decidir si quiere vender o no quiere vender en la fecha del vencimiento a cambio de haber pagado esa prima, ¿no? Si el precio del activo subyacente está por debajo del precio de ejercicio, querrá vender al precio de ejercicio porque es más caro, porque estará por encima y estará ganando dinero, pero si el activo subyacente sube, pues no va a querer vender por debajo de donde está ahora mismo el activo subyacente y por lo tanto no va a ejercer su derecho y pierde la prima, ¿no? Entonces en este caso nos encontramos también en una posición asimétrica en la que podemos perder solo la prima y podemos ganar todo lo que caiga el mercado hasta cero,
podemos ganar todo lo que caiga el mercado. Pérdidas limitadas, beneficio ilimitado o limitado a cero, podríamos decir, ¿no? Beneficios limitados a todo lo que caiga. Entonces, fíjate cómo la opción call, la compra de call, es una posición alcista y la opción put es una posición bajista. Luego le prestaremos un poco más atención a esta posición porque es precisamente una posición que se suele utilizar mucho también para las coberturas. No, y de hecho es uno de los aspectos que también estaba pensando, es el hecho de muchos inversores ponen stop loss en sus posiciones a la espera de cerrarla en cierto momento que el precio llegue para protegerse en cuanto a las pérdidas. También puede ser una especie, salvando las distancias y conociendo obviamente los diferentes riesgos, como una especie de stop loss. Entonces también es un punto interesante a tener en cuenta y que, bueno, que al final son diferentes estrategias que los inversores les puede venir bien saberlas. Sí, desde luego, lo que quiero destacar y lo que quiero que le quede claro a todos los oyentes es que los derivados son complejos, a ver, tampoco son súper difíciles, no, son complejos, más complejo de lo que son las acciones y hay que dedicarle un tiempo a estudiarlos, pero las posibilidades que nos ofrecen son brutales. Tenemos muchísima más flexibilidad y conociendo bien estos productos a nuestra cartera le va a aportar esa flexibilidad que requiere del mercado en determinados momentos en los que el mercado está cayendo muy rápidamente o el mercado está subiendo lentamente. Bueno, pues para poder adaptarnos al timing del mercado, muchas veces estos productos derivados nos ofrecen más posibilidades, más flexibilidad que podemos utilizar dentro de nuestra cartera, ¿no? Perfecto. Y en relación hemos hablado de la compra de put, ¿qué opinas acerca de un poco más de detalle de la venta de put? ¿Cuáles son realmente estos riesgos y estos beneficios de poder utilizar una posición así o qué sentido puede tener a la audiencia? Porque vender una obligación muchas veces es lo que has comentado antes, Enrique, es un poco a primera vista extraño, sí, para un cliente que pueda abrirla. Entonces, ¿qué sentido podría tener? Esta es la posición que más antiintuitiva es, ¿no? Porque un vendedor de put se ingresa una prima y tiene que hacer lo que le diga al comprador de put. Como el comprador de put tiene derecho a vender, el vendedor de put tiene la obligación de comprar, que ya de por sí parece un poco un trabalenguas, ¿no? Entonces, cuando el comprador de put no quiere ejercer porque ha subido el activo subyacente y pierde la prima, el vendedor de put gana la prima. Tiene beneficio máximo de la prima. Y cuando cae el activo subyacente, el comprador de put es cuando quiere ejercer y entonces el vendedor tiene la obligación de comprar las acciones o el activo al precio de ejercicio, ¿no? Y ahí es donde puede tener una pérdida ilimitada. Como dices tú, esta es una posición que el ser humano también rechaza instintivamente porque tienes la parte mala, es que puedes perder ilimitadamente si el mercado cae, pero si el mercado sube solamente ganas la prima, ¿no? Pero bueno, esta es una posición que también requiere que le dediquemos un webinar entero porque se utiliza mucho, es una estrategia que se llama put right y es una posición en la que, de hecho, fíjate que sería casi como si fuera un bono, ¿no? Un bono, si todo va bien y no pasa absolutamente nada, tú te llevas el cupón del bono y si la cosa va mal y la compañía entra en estrés, entra en problemas, pues puedes perder mucho dinero, ¿no? Pues esto sería algo parecido. De hecho, en crédito, en el mercado de crédito se utiliza algo parecido a lo que sería una venta de put, ¿no? Porque es una posición que se utiliza mucho en los mercados financieros. Al final, los mercados no suben muy rápidamente, sí que caen rápidamente, pero no suben muy rápidamente y para ir quedándome con eso poco que van subiendo, pues se utiliza mucho este tipo de estrategias. Pero como ves, tenemos 4 posiciones, ¿no? Tenemos la compra de call, la venta de call, la compra de put, la venta de put. 2 de ellas son posiciones alcistas, la compra de call y la venta de put son posiciones alcistas y la compra de put y la venta de call son posiciones bajistas. Entonces, 2 posiciones alcistas, 2 posiciones bajistas, pero con diferente nivel de riesgo. La compra de call ganamos todo lo que suba y solamente perdemos la prima. En el caso de la venta de put, pues ganamos solo la prima en el caso de que suba y podemos perder ilimitadamente si el mercado cae.
Perfecto. Hemos hablado, creo que en detalle, hemos dedicado punto por punto a cómo funcionan estas opciones, que creo que es un contenido de muchísimo valor para la audiencia que no conozca este tipo de productos. ¿Qué aspectos adicionales hay que tener en cuenta en las opciones? Hemos hablado put, call, vencimiento, también el precio que se acuerda al comprar y vender. ¿Hay algún aspecto adicional que se tenga o se pueda tener en cuenta de cara a estas opciones? Hay que tener en cuenta que tenemos también opciones de estilo europeo y opciones de estilo americano. Las opciones europeas son opciones que solamente se pueden ejercer en la fecha del vencimiento, es decir, el comprador de la opción, ya sea el comprador de call o el comprador de put, solamente puede decidir si quiere ejercer o no quiere ejercer en la fecha del vencimiento. Mientras que en las opciones americanas se puede ejercer en cualquier momento, incluida la fecha del vencimiento. Dicho esto, lo normal, aunque las opciones fueran americanas, lo normal no es ejercer anticipadamente las opciones, lo normal es venderlas en el mercado. Las opciones cotizan constantemente, la prima está cotizando constantemente e igual que nosotros hemos comprado la opción, la podemos vender y al revés, si hemos vendido la opción, la podemos comprar. Otra vez ocurre como en el caso de los futuros, no es necesario comprar para luego vender, sino que también podemos vender y luego comprar. Tenemos los dos caminos. Es importante que si negociamos antes del vencimiento, cerramos la posición abierta, si hemos comprado vendemos, si hemos vendido compramos, y tiene que ser en la misma serie, que es en el mismo vencimiento y en el mismo precio de ejercicio, porque si compramos un precio de ejercicio y vendemos otro precio de ejercicio, pues estamos abriendo dos posiciones distintas. Tiene que ser mismo vencimiento, mismo precio de ejercicio y por supuesto mismo subyacente. También tenemos la posibilidad, en el caso de opciones americanas, del ejercicio anticipado, pero como digo, realmente solamente hay dos situaciones muy concretas en las que merecería la pena ejercer anticipadamente. Normalmente merece más la pena vender las opciones en el mercado al precio al que cotice la prima. Y si mantenemos las opciones hasta el vencimiento, pues se ejercen automáticamente si la opción está ganando dinero, es lo que se llama in the money, cuando ganan dinero, y cuando están out of the money, cuando están fuera del dinero, no se ejercen automáticamente. Pero, insisto, lo mismo, para saber si las opciones son europeas o son americanas, hay algunos índices que tienen que sus opciones son europeas, otros que son americanas. Hay que acudir al mercado en cuestión a conocer cómo funcionan, qué tipo de opciones son. Nosotros, por ejemplo, en el caso de las opciones de IBEX, son opciones europeas, que solamente se pueden ejercer en la fecha del vencimiento. Entonces, para que quede claro a la audiencia, no significa europea de que sean unas opciones que coticen en mercados europeos, Correcto. Sino que es el estilo europeo, que se pueden ejercer a vencimiento, y estilo americano, que tú puedes decidir en cualquier momento, siempre y cuando, obviamente, estés en largo o compres. Eso es. La posibilidad de ejercerla en cualquier momento. También, pues, para cara a estrategia puede ser interesante una u otra, dependiendo de nuestro tipo de perfil. ¿Qué te parece ahora, Enrique, si ya después de hablar un poco de opciones, de futuros, pongamos en perspectiva cómo los clientes pueden ganar o cuáles son los riesgos de las opciones y los futuros? Porque hemos visto que los futuros tienen un perfil más en diagonal, ¿no? Que si gana el futuro, estás en largo y suben puntos básicos, pues estás ganando dinero, pero una opción es un perfil un poco más distinto. ¿Qué me puedes comentar de esto? Y después también un poco para refrescarle a la audiencia el tema de las garantías. Hemos comentado antes garantías en futuros. ¿Qué tal también si hay algunas garantías en opciones o aspectos similares? Bueno, las opciones, pues eso, son 4 posiciones que son asimétricas, ¿no? Que no son como en los futuros donde ganamos y perdemos en función de lo que se mueva. Si sube el activo subyacente ganamos, si cae el activo subyacente perdemos, pero tienen una pendiente constante, ¿no? En el caso de las opciones, pues tenemos una parte donde vamos a perder limitadamente o vamos a ganar ilimitadamente en el caso de las compras, y en el caso de las ventas pues vamos a ganar limitadamente y perder ilimitadamente. Por esa razón, por ejemplo, cuando se piden garantías, en el caso de los futuros siempre te piden garantías y hay unas liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias, que es lo que se llama variation margin. Bueno, utilizan siempre nombres en inglés, donde todos los días te dan lo que ganas y todos los días te quitan lo que pierdes, pero en el caso de las opciones
solamente depositan garantías los vendedores de opciones, porque los compradores de opciones lo máximo que pueden perder es la prima de la opción, y esa prima ya la han pagado, entonces no pueden perder más que la prima, pero los vendedores sí que pueden perder mucho más de lo que han ingresado, ¿no? Entonces por eso sí que se les pide garantías. Y respondiendo a tu pregunta de cómo funcionan las garantías, pues al final daros cuenta de que un producto derivado es un producto donde voy a tener que comprar en una fecha futura, pero a día de hoy no tengo por qué tener absolutamente nada. Entonces, la diferencia de precio entre el precio que yo he pactado en ese futuro y el precio que realmente tenga en ese momento el activo subyacente puede ser tan grande que una de las dos contrapartidas, o bien el que está comprando o bien el que está vendiendo, pierda tanto dinero que quiebre. Es lo que llamamos riesgo de crédito o riesgo de contrapartida. Entonces, para evitar estos riesgos, en los mercados de futuros, lo que tenemos es una entidad que se llama entidad de contrapartida central. En el caso de MEF se llama BME Clearing, y se pone en el medio entre comprador y vendedor. Pide garantías al comprador y al vendedor y va haciendo liquidaciones diarias de pérdidas y ganancias. Al que gana le va dando el dinero, al que pierde le va quitando el dinero. De tal manera de que si tú todos los días estás perdiendo dinero y todos los días pagas lo que pierdes, ¿cuánto es lo máximo que puedes perder en un determinado momento? Si yo llego a un momento en el que digo, mira, no me queda más dinero, he quebrado y no pago, ¿cuánto es lo máximo que debo? La respuesta es un día, ¿vale? Entonces, como yo he ido pagando mi pérdida todos los días, lo máximo que puedo deber es un día. Bueno, pues esas garantías que me piden, lo que vienen a cubrir aproximadamente es ese día. De tal manera que si alguien no cumple con su obligación de pagar la liquidación diaria de pérdidas y ganancias, la entidad de contrapartida central le cierra la posición e utiliza las garantías para atender las pérdidas, y esas garantías siempre van a ser más pequeñas que el movimiento de un día, que es lo que fundamentalmente hacemos. Aquí me gustaría, Enrique, matizar cómo funciona realmente el caso de futuros y opciones dentro de DEGIRO. Al final, como hemos comentado a lo largo del webinar, tienen que tener unas garantías disponibles, sobre todo por si el efecto de apalancamiento está vigente o no. Entonces, hay que hacer esta situación. Para ello, DEGIRO y ofrecer la operativa en opciones y futuros, tienes que tener un perfil activo trader. Es decir, dependiendo de si usas uno u otro tipo de perfil, podrás acceder a la compra de futuros o opciones. En el caso de los futuros, se van a exigir siempre unas garantías mínimas del 25% en el caso de perfiles trader, o de más de un 83% en el caso de perfil active. Entonces, son aspectos a tener en cuenta. Por otro lado, también el caso de las opciones. Obviamente, si vas en largo en una opción, puede ser que básicamente tus requerimientos de margen, que es lo que denominamos en DEGIRO margen libre, sean el movimiento de la prima, o incluso, como hablaremos ahora en compras de put, si tienes ese subyacente, puede ser que incluso el margen libre con esta compra se te incremente porque estás protegiendo un poco más la posición. Entonces, funcionamos de esta manera a través de un modelo de margen libre en el cual hay diferentes riesgos. En futuros es el 25% mínimo, y en ventas de opciones, pues dependiendo de los diferentes riesgos de cartera. ¿Vale? Volviendo un poco más, Enrique, al tema de las opciones, me gustaría saber en relación a cómo funciona este concepto de apalancamiento, y si te parece adentramos un poquito más también en los precios antes ya de explicar las estrategias. Pues efectivamente, el tema del apalancamiento, que antes ya hemos estado hablando un poco de él, es un tema que es decisión del inversor, estar apalancado o no estar apalancado. Hemos estado hablando de las garantías. Si yo tengo en mi cuenta, tengo 5.000 euros y quiero tomar una posición, el futuro mini IBEX vale 15.500 puntos, lo cual es un nominal de 15.500 euros, como vemos ahí en la pantalla. Si me piden unas garantías de 1.350 euros, en el caso de Giro se pide un poco más de garantías para ese margen de seguridad, pero claro, de 5.000 euros te quitan unas garantías de 1.350, te sigue quedando dinero en la cuenta, pero claro, estás ganando o perdiendo a razón de esos 15.500 euros, lo cual es un apalancamiento de 3 veces. Como digo, para cuando se gana dinero esto está fenomenal, pero cuando se pierde dinero, perder por 3 es digamos, estresante, ¿no? Y que puede hacer que la gente no esté tranquila con este tipo de productos. Pero
es importante también recalcar que no es obligatorio apalancarse, es decir, lo que tenemos que ver es cuál es el nominal del contrato, cuál es el tamaño del contrato y si yo tengo dinero en la cuenta para cubrir ese contrato. Es decir, si nosotros comprásemos acciones por 15.500 euros, tendrías que tener 15.500 euros. Bueno, pues si tenemos esos 15.500 euros, yo puedo tomar una posición en un futuro mini IBEX que vale 15.500 euros, me piden las garantías de 1.350 euros, me siguen quedando 14.000 euros que los puedo dejar en la cuenta que te cito. Si no hago nada en la cuenta con ellos, pues tengo un producto que se mueve a razón de 15.500 euros y en la cartera tengo 15.500 euros. Por lo tanto, no tengo ningún tipo de apalancamiento. Lo digo para que todo el mundo sea consciente de que hay que saber cuál es el tamaño del contrato, hay que controlar cuál es el nominal que nosotros tenemos y en función de ese nominal que tenga ese futuro, pues saber cuál es el dinero que nosotros tenemos en la cuenta. Y mi recomendación es o no apalancarse o utilizar el apalancamiento en momentos puntuales con mucho cuidado, con mucha disciplina, porque a lo largo de mi vida he conocido mucha gente que le ha ido muy bien durante mucho tiempo apalancada y en muy poquito tiempo el apalancamiento se los ha llevado por delante, ¿no? Siempre el exceso de apalancamiento es el responsable de todas las cuentas quebradas, de todas las cuentas cerradas y gente muy buena, gente muy buena. Entonces, quiero decir, nos puede pasar a cualquiera, el mercado es impredecible, en cualquier momento puede ocurrir cualquier cosa, puede salir una noticia y se mueve en nuestra contra y que lo importante del mercado hay que saber que se pierde dinero. Evidentemente tenemos que ganar más de lo que perdemos, pero se pierde dinero en algunas ocasiones y de lo que se trata es de, bueno, pues igual que cuando te caes, que te levantes, te limpies un poco la ropa y puedas seguir, pero si cae el mercado y estás apalancado 10 veces, estás muerto directamente, ¿no? Y eso no es una inversión, eso es, digamos, jugar, apostar, jugar a la ruleta, que es otra cosa completamente distinta, es utilizar los futuros para una cosa que no tiene absolutamente nada que ver con el objetivo que tiene el producto, que lo que hace es darnos flexibilidad. Al final es lo que comentas, nosotros con este tipo de contenido intentamos también formar al inversor, sobre todo para el hecho de que tenga en consideración los riesgos y las virtudes que pueden tener los ciertos productos. Al final, matizar también que hay que tener en cuenta que este tipo de webinar es solo educativo, no damos ningún tipo de asesoramiento ni de recomendación de inversión, pero hay que tener en cuenta, como bien dice Enrique, también esos riesgos que se pueden tener en estos productos. Si te parece bien, Enrique, antes de pasar a las estrategias, no sé si nos puedes comentar de una manera breve, para concluir ya este apartado de derivados, cómo se mueve el precio de un futuro y cómo se mueve el precio de una opción, antes de entrar ya en materia. En el caso de un futuro, lo que tenemos en cuenta es lo que llamamos el precio forward o el precio futuro. Lo que hacemos es tener en cuenta el coste neto de financiación hasta la fecha del vencimiento. Es decir, el precio del contado y el precio del futuro van a ser distintos. Ahora veremos una pantalla de cotización donde vemos que una cosa es cómo está cotizando el IBEX 35 y otra cosa es cómo está cotizando el futuro del IBEX 35. ¿Cuál es la diferencia que hay entre los dos? El coste neto de financiación hasta la fecha del vencimiento. Pongamos un ejemplo. Imaginaros que un activo, utilizando números redondos y fáciles de entender, si el precio de un activo es 100 y los tipos de interés es un 10%, pues dentro de un año el precio del futuro será, o un futuro vencimiento de un año, su precio será 110, porque si nosotros invertimos 100 euros al 10% durante un año, pues tenemos 110 euros. 100 euros y 110 euros es la misma cantidad de dinero, pero en dos momentos diferentes del tiempo, uno a día de hoy y otro dentro de un año. Entonces, vamos a ser completamente indiferentes en comprar hoy un activo a 100 o comprar el activo al precio de hoy, pero no pagamos el precio de hoy, sino que pagamos al precio futuro a 110. Dentro de un año, ¿cuál será el precio que tenga el activo? Pues el que tenga podrá valer 120 o podrá valer 90. Nosotros vamos a pagar 110 porque el día que nosotros compramos ese futuro, el precio estaba en 100 y es como si hubiéramos comprado a 100, pero como vamos a retrasar el precio hasta dentro la compraventa hasta dentro de un año, pues vamos a pagar 110, que es exactamente la misma cantidad de dinero. Si por medio hay dividendos, pues como veis en el caso de abajo, si dentro de 4 meses me pagan un dividendo de 2,
todos sabéis que cuando se pagan dividendos el precio de la acción cae en la cantidad del dividendo. Bueno, pues lo que hacemos es esos 2 euros, que son 2 euros de dentro de 4 meses, nos los traemos a fecha de hoy. Si el tipo de interés a 4 meses es un 9%, me lo invento, pues lo que tenemos es que actualizar esos 2 euros por 4 meses al 9% hasta el día de hoy. Ahí se lo restamos a 100 y luego nos lo llevamos todo hasta la fecha del vencimiento, que como veis ahí nos sale que el precio del futuro sería 107,86. Por lo tanto, es completamente indiferente comprar hoy a 100 o comprar dentro de un año a 107,86 si por el medio, a los 4 meses, hay un dividendo de 2 euros. Como veis, es simplemente un tema de matemáticas financieras, capitalizar y descontar. Lo que hacemos es que el precio del activo hoy nos lo llevamos hasta la fecha del vencimiento. No hay ningún tipo de expectativas, que nadie vea en ese precio futuro a 110 que es que pensamos que va a subir a 110. Nada más lejos de la realidad. Lo que estamos haciendo es estamos adecuando el coste neto de financiación hasta la fecha del vencimiento, y de hecho lo que vemos aquí en esta pantalla de futuros, pues veis que están los dos circulitos. Uno está en el precio del IBEX 35 y otro está en el precio del futuro del IBEX 35, donde el precio futuro del IBEX 35 pues es diferente del precio del IBEX 35. ¿En cuánto? Pues depende de los meses que haya, de los días que haya, y depende del tipo de interés, y va a ser más diferente o menos diferente. También hay que tener en cuenta si se pagan dividendos o no se pagan dividendos durante el periodo que media hasta la fecha del vencimiento. Pero no quiere decir que vaya a subir o que vaya a bajar, que el precio del futuro esté por encima o esté por debajo, simplemente que o tenemos tipos de interés o tenemos dividendos. Bueno, normalmente cuando el precio del futuro está por debajo del precio del contado, es porque va a haber un pago de dividendos muy fuerte que no compensa esa subida de los tipos de interés. Entonces, simplemente es un tema de coste neto de financiación hasta la fecha del vencimiento. Entonces, así como conclusión en relación al futuro, importante tener en cuenta la diferencia entre el precio al contado y el precio a futuro, que pueden haber dividendos y esto afecta al valor del futuro en cuestión, y también ese coste de neto de financiación que puede afectar al valor presente del propio producto, ¿no? ¿Y qué te parece, Enrique, si empezamos ya a hablar un poco más en detalle acerca de las coberturas, ¿no? Hemos hablado, y creo que ha quedado clara a la audiencia, cómo funcionan las opciones, nos hemos adentrado totalmente en los futuros, los componentes importantes, también hemos entrado en detalle qué es una call, qué es una put, cómo funciona esta prima. ¿Cómo realmente podemos utilizar estos dos instrumentos, tanto las opciones como los futuros, para crear coberturas? No sé qué nos puedes comentar de esto. Bueno, pues en el caso de los futuros, como hemos comentado al principio, podemos utilizar la posición bajista de los futuros para cubrir una posición que nosotros tengamos en una cartera. Si tenemos una cartera alcista, pues podemos utilizar el futuro precisamente para obtener beneficios en el futuro cuando tenemos pérdidas en nuestra cartera. Hombre, aquí es importante decir que tenemos que saber cuál es la composición de nuestra cartera. Es decir, si tengo una cartera diversificada del mercado español, pues voy a utilizar el futuro del IBEX 35, pero no se va a mover exactamente igual mi cartera que el IBEX 35. Se va a parecer mucho, pero no va a ser exactamente igual. Por eso a veces decimos que estas coberturas tienen el feo nombre de coberturas sucias, porque si algo cae un 10%, yo con el futuro igual no recupero el 10%, recupero un 9% o recupero un 11%, o recupero un poquito más o un poquito menos. Pero lo cierto es que no es importante, no hay que quedarse con ese detalle de si recuperas un poquito más o un poquito menos. Lo importante es que si el mercado cae un 10%, a ti no te afecta, tú no has perdido ese 10%. ¿Cuál es el inconveniente que tienen las coberturas? Pues precisamente el contrario. Si cubro y me he equivocado y el mercado sube, pues lo que estoy ganando por mi cartera lo estoy perdiendo por el futuro. De tal manera que me quedo completamente neutral, me quedo sin expectativas. Cuando uno cubre una posición, lo que hace es no tener ningún tipo de expectativa. Esto es lo que llamamos coberturas al 100%. ¿Cómo se calcularían? Pues lo que tenemos que tener en cuenta, pues otra vez, el nominal del contrato, ¿no? Tenemos que tener en cuenta cuánto vale nuestra cartera,
y ver cómo se mueve mi cartera respecto del índice de referencia. Como digo, normalmente si tenemos una cartera diversificada del mercado español, utilizaremos el futuro de IBEX 35. Si tenemos carteras europeas, pues utilizaremos el Eurostoxx. Si tenemos carteras internacionales, bueno, habrá que ver cuál es. Igual tenemos que hacer un pequeño estudio de correlación de cómo se mueve mi cartera respecto del índice con el que estoy cubriendo, ¿no? Pero en todo caso, no va a haber tampoco excesiva diferencia. ¿Por qué? Porque normalmente cuando cubrimos en el corto plazo. Como ves, esta es una posición en la que nos quedamos sin expectativas. Entonces, a nadie, a ningún gestor del mundo se le paga para que no tenga expectativas. Entonces, normalmente este tipo de coberturas, que llamamos coberturas totales, coberturas al 100%, son coberturas que se toman por periodos de tiempo muy cortos. Va a salir una noticia o va a salir un dato muy relevante, no sé qué es lo que va a pasar en el mercado, cubro la posición y cuando sale el dato y ya sé, ya tengo expectativas, ya sé qué es lo que ha pasado, deshago la posición, ¿no? Y así pues no tengo que... O sea, la alternativa a esto, ¿qué sería? Pues mi cartera, deshacerla entera y cuando ya tenga la información, volver a tomar toda la posición en la cartera, lo cual pues puede resultar caro, complejo, difícil, y con un futuro pues esto se hace de una manera muy rápida. Cubrimos y en el momento en que ya no necesite la cobertura, recompro ese futuro y descubrimos y por lo tanto, pues como media normalmente poco tiempo, pues tampoco va a haber mucha diferencia entre el índice y mi cartera. Evidentemente, si no son exactamente lo mismo y pasa mucho tiempo, pues va a haber una diferencia entre el índice y la cartera, pero en un periodo de tiempo corto tampoco va a haber excesiva diferencia. Por eso, ese numerito que vemos ahí, cuando vemos el ratio de cobertura, vemos que el valor de mercado de la cartera se multiplica por un número que llamamos beta, que es cómo se mueve mi cartera respecto del índice de referencia, ¿no? Y hay muchas veces que la gente se obsesiona mucho con la beta y hay veces que directamente, si tenemos una cartera diversificada, podemos utilizar una beta de 1 que no va a estar muy alejado de la beta de 1. Otra cosa es, como digo, si tenemos una cartera poco diversificada o una cartera más internacional, pues ahí ya sí que igual tenemos que hacer ese cálculo de la beta para ver cómo se mueve mi cartera respecto del índice. Y luego, pues eso, si tenemos ahí el futuro del índice con el multiplicador, que es el nominal. Si tengo una cartera que vale 30.000 euros y la quiero cubrir con futuros de IBEX 35, pues con futuros de IBEX 35 no puedo, tengo que utilizar mini IBEX, ¿no? Entonces tendremos 30.000 entre 15.000 y pico, pues 2. Entonces también vamos a tener un pequeño riesgo de redondeo, porque como tú decías al principio, no podemos comprar fracciones de futuros, o compramos 2, o sea, o vendemos 2 futuros o vendemos 3, pero no podemos 2,2, ¿no? Entonces ahí tenemos un pequeño riesgo de redondeo. Y algo que suele ocurrir muy a menudo, o que se suele tener más tiempo cubierta la cartera, es precisamente con las coberturas parciales. En lugar de cubrir al 100% toda la cartera, lo que hacemos es cubrir solamente una parte de la cartera, y esto sí que se mantiene más en el tiempo, porque se utiliza mucho para subir y bajar exposición que tenemos al mercado. Por ejemplo, si yo tengo una cartera estratégica, es decir, que tengo acciones compradas que no quiero tocar, pero en un determinado momento pienso que el mercado puede caer o puede subir un poquito más, lo que hago es ajustar un poco la exposición a mi cartera utilizando estos futuros. En el caso de antes, por ejemplo, si tengo una cartera de 30.000 euros y que quiero cubrir con el futuro mini IBEX, para hacer una cobertura total cubriría con 2, para hacer una cobertura parcial cubriría con 1. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que si el mercado cae un 10%, yo no me cubro ese 10%, sino que cubro solamente un 5%. Y si el mercado sube y fallo, pues tampoco estoy perdiendo lo mismo que ha subido, sino que estoy ganando en este caso un 5%. Entonces es un tema también interesante, porque las coberturas parciales sí que se suelen mantener más en el tiempo para variar la exposición que se tiene a los activos. No, creo que has dado detalles súper interesantes sobre todo el hecho de también, como inversores, conocer qué exposición tenemos a diferentes índices, a partir de ahí pues utilizar esa cobertura parcial o cobertura total que hemos comentado, y también ese matiz del error de un poco de la exposición que puedes tener en el futuro o la exposición que puedes tener en el subyacente,
o los diferentes que no se comportan exactamente igual. Es una cobertura, pero si se mueve un 10 abajo, por ejemplo, a lo mejor el futuro no sube un 10 arriba, y es una cosa también muy importante y uno de los riesgos también a tener en cuenta en este tipo de coberturas. ¿Y qué tipos de coberturas podemos generar para un típico inversor que quiere operar, por ejemplo, en opciones y tiene el producto o tiene un índice en concreto? ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, en el caso de opciones, aquí se abre todavía el abanico, es enorme de las posibilidades, entre otras cosas porque podemos, como en este caso que vamos a enseñar, hacer una estrategia clásica que se llama Protective Put o Put protectora, pero podemos también hacer una estrategia buy rate, que estamos vendiendo calls, hacer una estrategia de straddle, hay unas posibilidades enormes. Y dentro de las diferentes posibilidades que variarán en función de la volatilidad, de lo que esperemos que vaya a moverse el mercado y demás, además, otra de las cosas que suele agobiar algunas veces a las personas que utilizan las opciones es, oye, ¿qué precio de ejercicio selecciono? ¿Qué vencimiento selecciono? Porque claro, dices, bueno, está claro que quiero comprar put para proteger mi cartera, ¿vale? Y ahora, ¿qué precio de ejercicio cojo? ¿Qué vencimiento cojo? ¿No? A veces es complicado. Esta estrategia es muy simple, consiste en añadir una compra de put y como ven ustedes en pantalla, pues si el mercado cae, pues todo lo que caiga el mercado yo lo voy a estar recuperando por la venta de put. Pero si el mercado sube, todo lo que suba al mercado no lo voy a estar perdiendo por la compra de put, porque no ejerceré la put y por lo tanto, fíjense que lo que queda es una posición muy parecida, vamos, es una compra de call, es como si tuviésemos una compra de call. Aquí la idea ¿cuál es? Vamos a seleccionar normalmente el precio de ejercicio a partir del cual pensamos que no queremos tener pérdidas en la cartera. Por ejemplo, si yo tengo estoy expuesto al mercado español y el IBEX 35, pues digo, mira, yo hasta una caída del 5%, pues lo considero algo normal y yo un 5% pues no tengo ningún problema. Pero a partir de un 5% quiero estar cubierto, ¿no? Bueno, pues lo que hago es cojo un precio de ejercicio que esté un 5% por debajo de donde está ahora mismo el IBEX 35 y lo compro ahí. De tal manera que voy a estar cubierto a partir de ese precio de ejercicio, pero hasta ese precio de ejercicio no. Entonces, y además cuanto más compre, más baja la put, cojo precios de ejercicio por debajo de donde está el activo subyacente, cuanto más bajo sea el precio de ejercicio, el precio de la prima también va a ser un poquito más barato, ¿no? Porque tiene que caer más el activo subyacente para que se ejerza esa opción. Vencimientos, en el caso de los futuros no ocurre como en el caso de los futuros que solamente son líquidos los primeros vencimientos. En el caso de las opciones son líquidos varios vencimientos, pero bueno, sí que en general solemos utilizar vencimientos de un mes, vencimientos de 3 meses. En el caso de las compras de opciones, pues normalmente solemos utilizar vencimientos un poquito más alejados, solemos utilizar 3 meses, 6 meses, mientras que si estuviésemos haciendo estrategias con ventas de opciones, normalmente utilizamos periodos de tiempo un poquito más cortos, estaríamos hablando de ventas de un mes o incluso a veces con opciones semanales, ¿no? Pero en el caso de una compra de put, lo normal es utilizar precios de ejercicio por debajo de donde está ahora mismo el activo subyacente, seleccionamos, podemos utilizar un soporte, una resistencia donde pensemos que queremos protegernos a partir de ese punto y en cuanto al vencimiento, pues normalmente utilizamos en torno a algo más de un mes, ¿no? Para que no nos afecte tanto el paso del tiempo. En las opciones, una de las cosas que pasa es que le afecta la volatilidad y le afecta el paso del tiempo. Entonces, según van pasando los días, las opciones valen cada vez un poquito menos. Entonces, si nosotros hemos comprado una opción y mañana, aunque no se mueva nada, ya vale un poquito menos, pues digamos que nos puede perjudicar. Entonces, cuanto más largo sea el plazo, menos le afecta ese valor temporal, esa pérdida de valor a la opción. Entonces, por eso utilizamos opciones de un poquito más plazo. Hay alguna gente que utiliza 3 meses, otros utilizan 6 meses, pero bueno, 2-3 meses es lo más habitual. Yo creo que durante estos minutos ha sido una total masterclass de cómo realmente utilizar estas
por así decirlo, coberturas con opciones, teniendo en cuenta el perfil del cliente, cómo en los aspectos técnicos las variables a tener en cuenta. Y básicamente yo creo que quiero decir a los inversores que no se preocupen. Obviamente acabamos de empezar el primer capítulo, hemos ido un poco en detalle para afianzar esas bases, explicar las estrategias un poco más sencillas como son las de cobertura, y le quiero pedir a la audiencia, sobre todo en los comentarios de cara al cuestionario del webinar, que nos comenten exactamente cuáles quieren que sean los siguientes tipos de webinars de cara a profundizar más en otro tipo de estrategias y que nos des otras maravillosas masterclass como nos las has dado ahora mismo. Entonces, si te parece, para concluir, si nos pudieras decir 3 aspectos positivos de las coberturas y 3 riesgos, ¿cuáles podrían ser? Bueno, realmente los beneficios que nosotros tenemos con las coberturas es que vamos a no perder dinero con esas coberturas, pero el problema es que igual tampoco ganamos dinero. O sea que el tema de las coberturas hay que tener claro cuándo es el momento de cubrir. Hay que tener en cuenta también los nominales que estamos utilizando siempre, que esté cuadrado el valor de mi cartera con el nominal que tengo yo en mi cartera, y luego también a veces pues esa diferencia entre lo que es el índice que yo estoy utilizando y mi cartera, ¿no? Si nosotros tenemos acciones de Telefónica y cubrimos con futuros de Telefónica, no tenemos ningún problema porque se mueven exactamente igual. Pero en el caso de una cartera y un índice no se tienen por qué mover exactamente de la misma manera, y ahí es donde podemos tener un pequeño riesgo de base, ¿no? Un pequeño riesgo Pero como digo, normalmente las coberturas son en periodos de tiempo cortos y esto tampoco afectará especialmente en términos de cantidad, ¿no? Ventajas, pues ventajas es la flexibilidad que nos da el operar este tipo de productos en un momento determinado. Oye, creo que el mercado va a salir una noticia del índole que sea en Estados Unidos o en Europa, creo que puede afectar. Oye, pues igual me quedo más tranquilo, duermo más tranquilo si he cubierto la cartera, ¿no? Que quiero tener un poco de exposición alcista, pues utilizo una compra de put. Que quiero no tener ningún tipo de exposición y no ganar ni perder por la noticia, pues directamente vendo un futuro, ¿no? Esas serían un poco las 2 alternativas que hemos explicado hoy. Es maravilloso, yo creo que ha quedado totalmente claro, sobre todo concepto de futuro, concepto de opción, que yo creo que es uno de los aspectos, primero, para formar esa base, y después hemos entrado y has dado esta masterclass de cómo utilizarlo de cara a estrategias con derivados, que ha sido maravilloso. Entonces, yo creo que vamos a concluir el webinar de hoy de aquí, pero vamos a dejar a cabo, para concluir, voy a coger un par de preguntas que te van a hacer a ti y un par de preguntas que voy a responder yo, y lo acabamos totalmente. Y mientras tanto os dejamos también el cuestionario para que dais vuestro feedback en relación a este webinar, qué aspectos sobre derivados queréis tocar para que de cara a futuros webinars con Enrique pues lo preparemos bien y demos el contenido formativo que la audiencia se merece. Así que si te parece, Enrique, empiezo contigo. Una pregunta va a ser una de futuros y una de opciones para un poco refrescar estos conceptos. Y nos preguntan aquí, Luis, el aspecto de si se quiere poner en corto, por ejemplo, en el IBEX, con 50.000 euros, ¿qué aspectos podría tener en cuenta y qué debe de hacer básicamente, o qué riesgos tiene el cliente con ello? Bueno, fundamentalmente lo que tenemos que tener claro es la exposición que nosotros queremos tener. Si dices, nos dice este oyente que son 50.000 euros, pues el IBEX 35 ahora mismo está en torno a 16.000. Bueno, hoy no sé lo que ha hecho, pero vamos, en torno a 16.000, pues estaríamos hablando que cada mini IBEX serían 16.000 euros. Luego, o puede tomar una exposición por 1, por 2 o por 3. Entonces estaríamos hablando que si necesita tomar una exposición bajista en el IBEX 35 por 50.000 euros, tendrá que utilizar
3 futuros mini IBEX, que sería el equivalente a 48.000 euros, ¿no? Aproximadamente. O sea, hay que ajustar. Pero siempre es importante respecto del dinero que tienes en la cuenta, del dinero que tú tengas, porque si tienes una posición de 10.000 euros y quieres tomar una posición bajista por 50.000, pues es que estás apalancándote por 5. Que cae el IBEX, te vas a alegrar muchísimo y va a ser maravilloso, vas a estar ganando mucho dinero, pero como te equivoques y siga subiendo el IBEX 35, pues vas a estar perdiendo por 5, ¿no? Entonces, siempre importante cuál es la cantidad que yo quiero invertir y utilizo el multiplicador que tiene ese producto. Digo el IBEX 35 porque es lo nuestro, pero pasaría lo mismo con el S&P 500, con el Eurostoxx, con el DAX. Miramos cuáles son los multiplicadores, vemos cuál es el tamaño del contrato y en función del dinero que nosotros tengamos, utilizamos el contrato adecuado. También yo creo que va derivada en el hecho del apalancamiento, de si tienes ese efectivo, pues podrás utilizar ese dinero para abrir esos 3 contratos con tu efectivo, manteniendo ese riesgo de los 50.000, o también podrás abrir más con apalancamiento, te va dependiendo de cómo el inversor lo podrá o el perfil de riesgo que quiera tomar. En relación a esto, me gustaría también matizar sobre los futuros. Si, por ejemplo, en esta situación abres 3 contratos, pues se te va a cobrar una comisión, de aparte de los costes internos del mercado, pues una comisión de cada contrato, una cantidad fija, ¿vale? En DEGIRO, en este caso, sería unos 0,75 por contrato. Entonces, pues bueno, se abrirían las 3 posiciones en corto. Cada vez que bajara el IBEX, pues estarías ganando en este caso, ¿no? Y también, pues, hay que tener en cuenta que se cobrarán 3 veces la comisión fija, que es, en este caso, en este tipo de productos, de 0,75. Bueno, hay que tener, perdona que te interrumpa, hay que tener en cuenta siempre, yo esto no me canso de decirlo, que aquí vivimos de las comisiones. Entonces, nosotros os cobramos a vosotros unas comisiones y vosotros les cobráis unas comisiones a los clientes. Quiero decir que cuando un cliente se encuentre en algún sitio donde no le cobran comisión, pues es un sitio donde tienes que andarte con cuidado, donde probablemente nada es gratis. Normalmente cuando las cosas son gratis es que el negocio eres tú. Entonces el tema de las comisiones es importante tenerlo en cuenta, que bueno, pues hay que ir a sitios donde tengan las comisiones un poco más ajustadas, pero que nosotros en el mercado estamos cobrando comisión a los intermediarios financieros y que por lo tanto los intermediarios financieros tienen que cobrarle al cliente final también su parte de la comisión, que será la nuestra más la suya. Estupendo. Vamos a otra pregunta, si te parece. Nos han hecho la pregunta, Alberto, del caso de cómo poder comprar, por ejemplo, esta estrategia de venta de puts en DEGIRO a través de exposición al índice, por ejemplo, el S&P, el IBEX 35, etcétera, ¿vale? Hemos puesto en pantalla, también de cara al final, sobre todo cómo se ve la plataforma de DEGIRO de cara a este producto. Enrique lo ha comentado anteriormente, esas 2 linealidades entre la diferencia entre las calls y las puts y las diferentes series, ¿vale? Cuando entréis dentro de DEGIRO vais a poder filtrar o bien en futuros o en opciones dentro del apartado productos y se mostrarán las diferentes características. Si clicamos a opciones, por ejemplo, como al igual que futuros, podemos filtrar por el mercado, en este caso puede ser MEF, CME, CBOE o cualquiera de los que ofrecen futuros y derivados financieros y filtrar por el subyacente en cuestión, ¿vale? En el caso de, por ejemplo, si quisiéramos el IBEX 35, pues obviamente va a estar puesto con el código IBX, ¿vale? Lo vamos a encontrar directamente ahí. Tener en cuenta también que si en DEGIRO puede ser casos, como en específico en mercados españoles, que haya alguno con codificación en FIE. Si es FIE, quiere significar también futuro del IBEX, a un vencimiento a lo mejor de diciembre o más lejanos, y en MIX puede ser que sea FIEM, con M al final. Entonces hay que tener en cuenta también que independientemente estás comprando el mismo producto y siempre y cuando lo busques en este filtro vas a encontrar el futuro o, en su caso, la opción correcta. En el caso de las puts, vemos la gráfica, tenemos la put a mano derecha, clicaríamos a la venta del producto y se nos mostrarían los diferentes tipos de opciones para vender o comprar. Sería clicar a venta, poner el tamaño precio de la prima, lo que está costando, y hacemos una orden de tipo limitada o orden diaria, para que se tenga un poco más claro cómo funcionarían, ¿vale? Y por último, si te parece, vamos a hacer una en relación a funcionamiento de opciones. ¿Cómo cerraríamos realmente
una compra de una put. Para estos inversores que acaban de empezar, quieren abrir una estrategia de protegerse con una put, con el subyacente, ¿cómo el inversor puede cerrar este contrato? Bueno, una vez que tenemos la put comprada, la prima que hemos pagado la pagamos en el momento, pero esa prima está cotizando constantemente. Entonces, cuando quisiéramos cerrar la posición, tendríamos que acudir al mismo precio de ejercicio, al mismo vencimiento y, lógicamente, del mismo subyacente del IBEX 35, y lo que tendríamos que hacer es vender. Si habíamos comprado, vendemos. Y ahí lo que vamos a tener es la diferencia de primas. Si, por ejemplo, has pagado 0,17 y cuando has vendido está a 0,15, pues has comprado a 0,17 y has vendido a 0,15. Y esa diferencia por el multiplicador es lo que obtendríamos nosotros en las opciones. Estupendo, Enrique. Lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Estaríamos aquí hablando horas y horas en relación a derivados, a estrategias, a contestaros a todas vuestras preguntas, pero lamentablemente no es posible. No obstante, tener en cuenta que vamos a continuar esta serie. Ha sido el primero de los muchos capítulos que esperemos que tengamos con vosotros, sobre todo con contenido educativo de calidad y que os pueda servir a todos y cada uno de nosotros. Así que nos despedimos. Este webinar va a estar totalmente grabado, entonces vais a poder echar un vistazo, sobre todo si no habéis podido tomar notas en ciertos momentos, os ha quedado algo en el tintero, lo vais a poder ver sin ningún tipo de problema, estará próximamente en nuestra plataforma, así que nos despedimos, inversores. Ha sido, Enrique, un placer. Muchísimas gracias, un placer. Espero que nos placer. veamos pronto. Y nada, inversores, que tengáis una buena tarde y muchísimas gracias por confiar en DeGiro. Adiós. Adiós.